Muchas gracias, Carla, por todo. Ahora abrimos un ratito para preguntas, no muy largo, porque siempre luego nos alargamos, pero todos aquellos que queráis preguntar algo tenéis a Carla a vuestra disposición. Soledad. Yo soy Soledad, estoy de la red del Tajo, movimiento de la red. Llevamos muchos de los que estamos en esta sala luchando mucho tiempo y lo primero es darte las gracias porque desde una voz ajena a lo mejor a estos movimientos sociales, yo creo que has dado una fotografía muy densa pero muy buena de la situación. Me gustaría apuntar una cosa porque aquí hay presencia de Aranjuez muy importante cuando has mencionado los movimientos sociales de Cuenca, ubicados dentro de la red del Tajo, casi todos ellos lo están. Has mencionado a Talavera, a Toledo, pero yo quiero dar un aplauso muy grande a toda la sociedad de Aranjuez, que ha sido un motor impresionante en este año 2013. Ha movilizado a toda la sociedad de Aranjuez en pro del río. Algo que nos faltaba, era como un eslabón, sabíamos que estaban ahí, pero como que Toledo y Talavera estábamos mal, ¿no? Entonces aprovecho que lo hayas mencionado para, yo creo que públicamente, están aquí todos en esta fila de desde Miguel Garralta hasta Pablo, que lo tenemos aquí, que yo sinceramente quiero dar las gracias públicas a Aranjuez por este apoyo que hemos sentido desde la red, por tenerles con nosotros. Y yo creo que esa lucha que tú dices que está todo muy bien, que parece que hay coordinación, que todo, yo quiero ser un poco más negativa. Creo que la situación es crítica, que se aprobó el Real Decreto del día 12, aprobó la reglamentación de las reglas de explotación. O sea, el memorándum se hizo ley y se ha convertido en reglamento hace 2 semanas. Esto culmina las aspiraciones del Levante. O sea, o nos movilizamos toda la cuenca del Tajo, o esto va a ir muy mal. No lo van a solucionar los políticos, lo vamos a solucionar la ciudadanía. Entonces yo abiertamente voy a decir una grosería, voy a decir una burrada. Voy a pedir a todo el mundo que está en esta sala que por favor se haga eco de la necesidad de hacer acopio de dinero para poder apoyar los recursos que van a estar circulando en contra no solo del plan de Cuenca, sino lo que sería necesario en contra de ese reglamento que desarrolla la filosofía del memorándum. Ya he dicho mucho que Gracias, Soledad. ¿Alguien más que quiere decir? Bueno, me uno evidentemente a los elogios que hace Soledad de la gente de Talavera, de la gente de Aranjuez, igual que en otros momentos pues lo ha ayudado de Talavera o otras organizaciones que nos han perseguido y de las que ahora nosotros somos herederos, ¿no? Pero me estoy remontando incluso pues a eso, a organizaciones que 100% a la democracia de los años y tantos y de los 60, de la que ahora nosotros pues, somos herederos, como digo. Pero quería, aparte, a pesar de ver que con tu presentación y con tu trabajo lo que se vislumbra es que las tesis productivistas, digamos, del concepto del agua siguen imperando, yo me gustaría saber si a lo largo de tus estudios has visto algún punto de inflexión y a qué se debería esos posibles puntos de inflexión que se los has visto. Es decir, cambio de tendencia a lo largo del tiempo que llevas investigando la gobernanza. En relación específicamente a la cuenca, sí, me dices. Pues es, como lo había mencionado al inicio, los puntos de inflexión son los que marcan las diferentes fases de evolución de la política hídrica. La cuestión en la cuenca del Tajo es que, claro, al tener el trasvase Tajo Segura, que es gestionado a nivel nacional, pues está bastante vinculada a la evolución de la política hídrica del país, a la evolución de la política hídrica en España. Los puntos de inflexión, pienso que los más importantes es el cambio de la ley de aguas, que incrementó los usos y también incorporó las cuestiones, ciertas cuestiones medioambientales, no del todo. No, perdón, me refiero en los últimos tiempos, en los últimos... desde la planificación de la directiva, desde la implementación de la directiva, ¿te refieres? En los últimos años, porque, bueno, desde el punto de vista, digamos, de los medios, pues ha habido momentos en que ha habido grandes silencios, ha habido momentos en los que ha habido grandes noticias sobre cómo la ciudadanía se revuelve, y
Toledo y ya toda España, gloria, ¿no? Y quería saber si realmente tú, a lo largo de tu investigación, has percibido que ha habido algún momento en que te parecía que la tendencia iba a cambiar en uno u otro sentido, da igual se haya producido o no. Yo creo que en la época donde se permitía vislumbrar un cierto cambio, una esperanza para ir hacia una gestión más integrada y de más respeto a la Directiva Marco del Agua, yo creo que se dio a partir del 2011, más o menos. Luego, cuando apareció el plan hidrológico de Cuenca que desautorizaron, yo creo que eso sirvió para tener una información técnica que diga, o sea, desde el mismo organismo se diga que las cosas no estaban yendo como se pensaban que estaban yendo, que había muchos impactos y que eso necesitaba cambiarse. Y también eso sirvió de motivación a la ciudadanía, cosa que si bien es cierto, ya se habían llevado a cabo manifestaciones y organizaciones anteriores, pero servía como una esperanza para seguir trabajando en función para llevar a cabo sus objetivos de la mejora del río. Sin embargo, yo creo que también esa etapa, si bien es cierto, sirvió para dar esperanza y ganas de seguir trabajando en esa línea a los colectivos sociales, también incrementó más, ¿cómo se puede decir? Cuando un sistema se siente amenazado, pues incrementa más aún su coraza, ¿no? Se cierra, se blinda. Entonces eso es lo que sucedió también del otro lado. O sea, los factores más influyentes, más poderosos, como ya lo he mencionado, como puede ser el Scratch, al ver sus intereses tan amenazados, pues el espíritu era de combatir aún más por eso. Entonces yo creo que al final el resultado, lamentablemente, ganaron. Pero claro, lo dicho, esto no termina, es un proceso que todavía está en transición, no se sabe cómo va a acabar. Esa etapa ha podido favorecer, como te digo, a ciertos sectores que se han blindado y cuentan con el poder suficiente para llevar a cabo sus acciones, pero también las cosas también pueden llevarse del otro lado, ¿sabes? Nunca se sabe cómo puede terminar esto. A mí me gusta ser siempre positiva, tengo una cierta esperanza, no sé, las cosas son muy cambiantes, nunca sabes cómo van a suceder. Sí. O sea, yo creo que el tema este de los 400 kilómetros cúbicos de cabecera es muy engañoso, porque se podría haber sido un poquito más ambicioso y haber llegado a los 600, como se tendría. En cualquier caso, los 400 kilómetros cúbicos, pues ya el propio memorándum dice que ante una situación de sequía, pues estos se bajan y ya está, y se le parte el agua. Yo te pregunto a ti, cuando esta situación de sequía no solamente sea en el Levante, por ejemplo en la actualidad lo es, pero dentro de pocos años, como ha sido recurrente y ha sido cada 5 o 6 años, se produce en toda la península, esta situación de sequía tanto relevante como la propia cuenca del Tajo se produzca y andemos por los 300, incluso bajando de los 250 hectómetros cúbicos de cabecera, ¿cómo se van a repartir esas aguas? Es que esa es la cuestión, es que el sistema tal como está planteado es que es insostenible. O sea, esta situación no puede seguir perpetuándose eternamente. Las incongruencias son tan fuertes que ya cuando la Comisión Europea comienza a dictaminar que esto simplemente no puede llevarse a cabo tal como se sigue llevando, pues es que las cosas van a tener que cambiar a la mala, como se dice. O sea, si tú solo no lo has podido implementar, pues lo tienes que implementar a la fuerza, porque la situación es insostenible, como tú mismo lo has dicho, en situaciones de sequía muy aguda, no solamente en una comunidad autónoma, como ya ahora lo tienen en Murcia, sino que simplemente va a estallar. O sea, esto va a tener que reventar por alguna zona. Porque como te digo, el sistema en sí está planteado de una forma insostenible. No se puede, conforme está planteada las políticas, tanto superiores como también a nivel de gestión y también ya los movimientos sociales, no puede pasar mucho tiempo sin que la situación cambie. Pues ojalá sea así. Bueno, yo quiero empezar
simplemente dándote la enhorabuena porque me ha parecido una exposición brillante, muy completa y muy brillante. Y entonces, pues me parecía mucho felicitarte por el trabajo que estás haciendo, que seguramente tienes mucho por delante, pero lo que nos has contado es una síntesis muy bien hecha, ¿no? Y muy bien definida. Y estabas hablando ahora mismo de situaciones sostenibles y lo es. Sin embargo, yo tampoco puedo ser muy optimista, porque resulta que el actor fundamental que ha creado esta situación insostenible, que tiene un nombre, que se llama Cañete, está ahora mismo de comisario en Europa. O sea, es que parece que está hecho a propósito. Y seguramente está hecho a propósito, para que esta situación no cambie. O sea que, no sé, teóricamente tendría que haber algún estallido por algún sitio, porque no tiene pies ni cabeza. Pero a la hora de la verdad, yo lo dudo. Precisamente por eso. Porque precisamente quien está ahora en Bruselas es el artífice mayor de que hayamos llegado a estas situaciones sostenibles. Sí, gracias. Muchas gracias, Carla, por tu exposición, porque nos ha dado una visión general de la problemática. Pero a mí me gustaría ver si hay una posibilidad de incidir en lo que tú decías en estos últimos 3 o 4 años. Es decir, de lo que pasa desde el 2011, de un documento, un borrador del plan de Cuenca que está en exposición pública, un documento aprobado, un esquema de temas importantes que está aprobado por la propia Confederación, el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo, está aprobado, está firmado por la presidenta de la Confederación del Tajo y que dura 48 horas en la página web y desaparece. A mí me gustaría, si es posible, que se analizara en algún momento ese golpe de estado ideológico que ha supuesto la toma de mando del propio Ministerio de la Confederación del Tajo de unos documentos muy elaborados, unos documentos técnicos, un análisis como no ha habido nunca, donde se demostraba y se decía realmente que o Tajo o trasvase, que no puede haber otras cosas. Y lo que pasa desde ese año, 2010-2011 hasta el 2014, donde nos encontramos con un plan de cuenca del Tajo totalmente modificado, un plan de cuenca donde nos establecen caudales legales en el propio río Tajo, es decir, el único río de la península ibérica, gran río que no tiene caudales ecológicos ni en Aranjuez, ni en Toledo, ni en Talavera, en excepción más importantes, donde llevamos a 2027 el buen estado de ciertas masas de agua cuando las podemos tener ya, pasado mañana, abriendo las compuertas de Volarque y soltando el agua de la cabecera y no se vaya con el trasvase, donde nos encontramos con un memorándum, nos encontramos con un decreto donde permite lo que ha ocurrido, por ejemplo, este año, donde se ha traspasado, creo que es el segundo año hidrológico que más se va a traspasar en la historia, aparte de aquel que está pasando en 2000 por Aznar, donde, como decía el presidente del sindicato de regantes de Murcia, se ha plantado, se han aumentado los cultivos hasta la terraza, hemos plantado, tiene una burbuja agrícola, y en cambio nos encontramos con la cabecera del Tajo al 22%. Analizar cómo en un Estado de Derecho, como teóricamente es España, puede ocurrir esto, y cómo la vergüenza absoluta que un grupo de inversión económico, que son unos regantes muy particulares que hacen negocio con el agua del Tajo, que nadie se va a poner en el Levante si no hay trasvase, porque el abastecimiento de Murcia es el más garantizado de toda Europa Occidental, tanto es así que ni siquiera se cumple la ley de aguas en la cuenca del Segura, porque se anteponen los regadíos con agua del Segura a los propios abastecimientos. Como un grupo de presión, decía, es capaz de mamporrear, es capaz de manejar la política de aguas de España. Como un grupo de presión muy concreto es capaz de decir al Estado que tiene que hacer un plan hidrológico nacional para llevar más agua cuando no es necesaria en ciertas zonas relevantes. Es decir, cómo se puede hacer, podemos contemplar esta relación y no pasa absolutamente nada. Cómo los acuerdos que han permitido que el Tajo sea un río totalmente secuestrado, que sí, va a reventar, pero va a reventar aquí, no va a reventar allí. Aquí van a tener, como tienen ahora mismo, 100 hectómetros de agua para la campaña de riego. El Tajo va a reventar aquí cuando llegue esta primavera, este verano. ¿Y cómo es posible que ese grupo de presión consiga todo eso y que esos acuerdos se hagan aquí en Toledo, en la capital de Castilla-La Mancha? ¿Cómo podemos tener un gobierno también regional en Castilla-La Mancha que no hace absolutamente nada?
pacta con el enemigo. El enemigo no es el Levante, ni el gobierno de Murcia, ni el de Valencia, sino todos grupos de presión económica. Luego también, eso que demuestra la inmadurez de este país, ¿no? Es decir, cerramos un trasvase del Ebro, que puede ser muy malo, pero la desembocadura del Ebro, por cuestiones meramente políticas. En cambio, esto fue con el Partido Socialista, no con el Partido Popular. El Tajo le dejamos como tuta por el rojo, ¿no? Que es el río que vale para todo, que se puede poner lo que sea. Ese doble rasero político, esa doble, ese utilizar esta tierra, Castilla, Toledo, Castilla Nueva, como si esto fuera, bueno, pues una zona de saqueo, una mina, un fondo belga. Esto porque yo estoy seguro que si tú analizas otra cuenca, el Duero, el Ebro, el Guadalquivir, esto jamás puede haber pasado. Es decir, esto que se haga un plan de cuenca y encima se censure los técnicos de la Confederación, que el Ministerio tome las riendas y que realmente se destine, se bloquee o se blinde un trasvase frente a las propias necesidades del río. Esto no puede ser las cuencas. Yo no veo el embalse del Ebro que quede destinado para abastecer al País Bajo y el resto de la cuenca de la agua. Esto solamente puede pasar aquí y en el Tajo. De alguna forma, que se ponga luz, que se analice y que, como tú dices, esto es ya insoportable, pero lo que vamos a soportar somos nosotros. El agua se está yendo y aquí o hacemos algo drástico, pero es muy complicado con la poca población, con la falta de convicción política y porque siempre te tapas con un gran dron que cambiar, como los socialistas o el PP en esta región. Esto no cambia. Hay que hacer algo. Nosotros como plataforma hemos recorrido el Supremo, estamos en Bruselas con dos quejas, estamos en Izquierda Unida con el Comité de Peticiones, es decir, estamos moviendo, pero nosotros no tenemos un duro. Es decir, nosotros no somos el Esperat que tiene para pagar informes falseados a PricewaterhouseCoopers, la mejor consultora del mundo. Nosotros no tenemos el Instituto Euromediterráneo para que venga el director a hacer los informes técnicos del Ministerio. Es decir, los informes técnicos del Ministerio están hechos por una persona pagada por los trasvasistas, por lo que están viviendo del trasvase. Y nos encontramos en nuestro territorio con un absoluto veto informativo de la televisión, de la radio pública, no dejan salir los medios. Esa es la recompensa que tenemos. Entonces, la lucha es muy desequilibrada, pero por lo menos con las pocas herramientas que tenemos vamos a intentar cambiar esto. Pero a mí lo que me sorprende, teóricamente, de un país que lleva 40 años de democracia, es que esto haya podido pasar en una planificación hidrológica teóricamente tutelada por ustedes. Yo no sé si te va a poder contestar a todas esas preguntas. Soledad. Era todo una pregunta. Gracias, Soledad. No, lo segundo es que a lo mejor la movilización ciudadana como que echa para atrás a mucha gente. Lo bueno es que esté la universidad, que estéis vosotros ahí. Muchísimas gracias, Carla, porque el hecho de que te hayas animado a hacer este estudio, yo creo que va a abrir la puerta a más estudiantes y a más gente entendida en la materia para que con el sello de la universidad yo creo que respalden de una manera distinta, a otro nivel, lo que a lo mejor está diciendo la ciudadanía y los propios técnicos de la Confederación, ya que a cierta parte no se nos escucha y yo creo que a vosotros sí se os va a escuchar. O sea que sí está muy bien que seas optimista. Bueno, y que hay 50 estudiantes ya trabajando en proyectos. Eso de que se nos escucha a la universidad está muy bien, pero yo no me lo creo. Sí, adelante, Bernardo. Yo felicitaba a Carla Gamarra porque viniendo de fuera ha visto muy bien los problemas de la fábrica del Tajo. Hay una idea que me ha gustado mucho de lo que he dicho y es que el plan del Tajo ha causado una reacción muy fuerte contra el plan del Tajo. Esa reacción, en cierto modo, fue imprevista. No pensábamos el poder que iba a desarrollar. Y una cosa que yo quería matizar, ella dice que es optimista. Yo lamento. Ya te juzgaré por el lado contrario. Ortega, de Gasset, decía que muchas veces el optimismo, a él lo acusaban de pesimista y decía que él era pesimista porque el optimismo sería no haberse enterado del problema. Vamos a ver. Yo creo que el Tajo, después del plan hidrológico del Tajo, ha quedado mucho peor que estaba antes de cualquier plan. Pasamos una rápida revisión. Sí. Los 400 hectómetros cúbicos de cabecera, que es lo único que los políticos dicen que han ganado para el Tajo, etcétera, etcétera, es lo mínimo que se podía tener. Y no se hizo ninguna, no era para tener agua para el Tajo. Ahí hubo que meter astutamente
las necesidades de Madrid a través de la planta que tienen en Colmenar. Entonces es gracias a que estaba Madrid con su peso de 6.400.000 habitantes, por lo cual se subió a 400.000. No era para beneficiar a los ribereños, era para que Madrid no se quedase sin agua en una sequía, porque a Entre Peñas y Buendía se les deja con un nivel mínimo para que, en época de nuestra fase, para que el Tajo tenga el mínimo agua, sobre todo para abastecer Madrid. Segundo, antes se decía que se podían trasvasar los excedentes, ahora han cambiado la oración, ahora no se pueden trasvasar los excedentes, ahora se deja un poquito para el Tajo, ha cambiado la oración, ahora ya no son los excedentes los que se pueden trasvasar, ahora se traspasa todo menos un poquito que se deja para el Tajo, con lo cual la cuenca alta del Tajo ha quedado fuera del Tajo. Aranjuez, luego los caudales ecológicos, ahí ha habido un equilibrio lógico. Los caudales ecológicos, que es una de las obligaciones de la directiva Marco para que los ríos tengan un buen estado, ahí se nos han cargado totalmente. Ahí el caudal que pasa por Aranjuez, Talavera ha ganado, se le ha puesto un caudal que en verano no se puede, en un año de sequía, en pocos años se podrá mantener los caudales que se han puesto para Talavera, aunque sea vaciando en el embalse de Finisterre, pero los caudales que se han puesto por Aranjuez era lo mínimo que había, sin ningún fundamento científico y técnico. Ahí se han saltado la torera. ¿Qué fue eso? Un dicto del ministerio. Ahí no hay más que argumentos de autoridad. Pónganse 6 en Talavera, 6 en Aranjuez y 10 en Toledo, y ya como había 10 en Toledo, pues hay que poner 10 en Talavera. Pero eso fue a última hora y sin más. Luego el Tajo, la situación no ya es la del Segura, que es insostenible y que es una burbuja, y que eso está en todos los incendios. No, la situación del Tajo es la que es insostenible. Y en la directiva Marco no se va a cumplir, no se va a poder cumplir de ninguna de las maneras. Además, el plan tiene unas contradicciones, porque primero deduce todo el programa de medidas con los caudales ecológicos del año 2011 y luego de pronto baja los caudales ecológicos, pero el programa de medidas milagrosamente se queda completado. Luego el plan es una contradicción en sí mismo, el plan del plan. La cosa es que ha quedado peor y además ha quedado blindado. Los intereses son tan fuertes, los intereses del Levante son tan fuertes. Allí van a negociar no solo el presidente de Escala, se llevaba 10 presidentes de comunidades autónomas a negociar. Son tan fuertes que esos no solamente condicionan a la política de un partido, condicionan a la política de más de un partido, de los dos partidos, por entenderlo, sin que no se vea de aquí. Condicionan a la casta. O sea, que los dos partidos han reaccionado lo mismo, porque en el 2011 los que se cargaron el plan eran los del Partido Socialista, y después los que ahora mismo no dejan publicar en la prensa son el Partido Popular. Luego es un problema de la casta, no es un problema ya de un partido. Luego el Tajo lo tiene mal. No digo por eso. ¿Qué nos recomiendas? ¿No nos recomiendas nada para salir de aquí? Pues con cierto buen cuerpo. Hay una ley, está blindado. Hay una ley, hay un real decreto, hay otro decreto aprobando un plan. Está súper blindado. El Tajo... Adiós. Porque hay que cambiar la ley, el decreto y otro decreto. Hay que cambiar esto. En el máster en gestión que vino Mercedes nos animó a intentar modificar incluso la composición del Consejo del Agua. Por supuesto, también. Eso es otro decreto que también hay que cambiar. Intentando que entrara pues más participación ciudadana, tal cual como la que está aquí hoy. Y bueno, no sé si sería utópico, serviría de algo, seguiría dando igual, en tu opinión. Por supuesto, que hay que cambiar eso, y ha dicho muy bien Carla Gamarra, la participación, su problema se ha avanzado un poquito, es cierto, pero todavía tiene que avanzar. Pero voy a decir más. Es que ahora mismo hemos retrocedido 30 años en la política hidráulica. Hacia el 2008-2009, todas las oficinas de planificación hidrológica de este país estaban intentando incorporar la directiva marco y estaban pensando en directiva marco de la. Eso ha cambiado radicalmente. Ahora se ha vuelto a pensar exclusivamente en satisfacción de las necesidades. Si es necesario, con más obras hidráulicas, que eso no estaba contemplado al principio. Un programa de medidas sean medidas normativas, medidas de recuperación de costes, medidas financieras, etc. Ahora no. Ahora tenemos un programa de obras. Pero es que España está luchando por incluirse y dirigir el grupo que revise los caudales ecológicos para cargárselos.
situación actual. O sea, que estos caudales mínimos que nos hemos sacado, queremos transformarlos en caudales ecológicos, pero a nivel de toda España. Porque claro, con los caudales ecológicos, para cumplir la directiva marco del agua, entraba, es un país con pocos recursos y muchas necesidades, y muchas explotaciones, muchos aprovechamientos, y había incompatibilidades en casi todas las cuencas. Bueno, eso se intenta solventar por las bravas, saltándonos la torera a los caudales ecológicos. ¿Cómo? Que España dirija el grupo de trabajo de revisión de los caudales ecológicos. De la Unión Europea, de la Comisión. ¿Qué era donde tú querías hablar? Dime. Bueno, yo soy también un poco más optimista que Bernardo. Creo que somos conscientes del problema, que somos optimistas, pero yo sí que creo que realmente el tirón de orejas nos va a venir desde Europa. Izquierda Unida está llevando una petición en Bruselas. Hay un grupo de gente muy importante del grupo de los verdes de Europa, y esto no va a ser una entrada triunfal en Bruselas. Y de hecho, el antiguo ministro de Agricultura, Cañete, yo creo que en Bruselas le van a tener un poco, por lo menos en fila. Entonces, yo creo que la salvación realmente nos va a venir desde arriba. La salvación no va a ser, porque nosotros por población, por número de personas que somos, y luego encima por nuestra propia implicación, que es una cuenca que a lo mejor no se está implicando lo suficiente, pues igual no tenemos fuerza para hacerlo frente a la población que hay en el Levante y a los millones de euros que tiene el Scratch. Porque es que eso es como luchar contra David contra Goliat, es que es un gigante, tiene millones de euros porque está gestionando el agua de un montón de gente. Y entonces es gente que paga un montón de dinero por ese agua y lo gestiona el Scratch. Entonces, yo creo que la solución, o por dónde nos va a venir la salvación, desde arriba, va a ser por Bruselas. Y tendremos que intentar ahí, sin indudablemente, que van a querer hacer, coger la sartén por el mango desde Bruselas. Pero no van a poder decir que la directiva marco del agua se queda en agua de borrajas. Es que no van a poder, porque es que por mucho que lo pretendan, eso es Europa, no es nuestro cortijo, es Europa. Entonces, yo de verdad confío que sepáis que se está haciendo un trabajo allí muy importante, que no está olvidado el tema, que está puesta la petición, que además hay dos quejas y que estamos trabajando el tema muchísimo. Y además ahora pues hay más diputados y estamos todos en esta línea. Y confiar en Europa. Que dentro de 4 años se diga, mira, es imposible, pues ya no lo sé, pero confiaremos. Gracias. Roberto, cortito. Sí. Bueno, quizás sería la primera vez históricamente que una gran revolución viene desde arriba y que solucionan de arriba las cosas. Ojalá así sea, pero las grandes revoluciones, por desgracia, han venido siempre de abajo y por desgracia porque eso supone mucha más violencia y enfrentamiento. Ojalá fuera así, pero en esa lucha evidentemente es muy desigual. Están haciendo cosas, pero saben los problemas que tenemos para sacar unos miles de euros que probablemente sea la milésima parte o la 10.000ª parte del presupuesto del Scratch para poder, lo que nos está costando esos recursos, para poder reclamarlo legalmente en Bruselas. Bueno, quería felicitarte, Carla, o sea, un enorme honor, yo creo, en el primer trabajo serio que se hace sobre el Tajo. A mí, la verdad es que me ha parecido muy extenso y te felicito por ello. Tenía la misma pregunta de Bernardo y yo creo que se ha manifestado más. Y quizás no espero que exista respuesta ni que se encuentre, sería muy peliculero el encontrar esta respuesta, ¿no? Pero quizás la pregunta sí que me gustaría que estuviera un poco más explícita, la duda que me va quedando, ¿no? Esta política de agua, este trasvase, ha condicionado la política nacional, creo que condicionó la transición, creo que este tema, el tema del trasvase, condicionó el cambio de nuestro primer presidente autonómico por otro que no quiero nombrar y que quizá haya sido el que mayor daño ha hecho al Tajo. Esas fuerzas que están detrás han controlado a los dos grandes partidos, se han pasado de frenada con este memorándum legal y se han colocado de frenada colocando a Cañete en Bruselas.
y probablemente metiéndonos en los caudales ecológicos, o sea, qué fuerzas hay detrás que están controlando y manejando todo esto desde hace tantos años con este poder tan enorme. Esa pregunta yo la voy haciendo cada vez más, lo voy teniendo más claro y no tengo respuesta, pero la pregunta cada vez se me es más clara. ¿Quién mueve todos estos hilos? Es muchísimo, muchísimo. O sea, la ministra que ponía la desalinizadora, Selena Pilar Narbona, que la defenestraron por la... O sea, ¿qué poderes están modificando todo esto? Son enormes. No, yo, Discutimos, ¿os parece? A lo mejor cambio de tercio, pero quería preguntar que hubo una alternativa que fue las desaladoras, o el programa de desaladoras. ¿Usted sabe por qué se ha paralizado cuando podría ser una buena alternativa? Pues en el tema de las desaladoras confluyeron también varias fuerzas, ¿no? Por un lado, que las desaladoras se implementaron sin haber hecho previamente un estudio sobre la aceptación que iban a tener esta nueva tecnología, se podría decir. El Estado las lanzó sin más también, y también cargando el coste de las desaladoras en los presupuestos generales. Estas desaladoras no contaban con la venia, se podía decir, de sus usuarios principales, que iban a ser los regantes, porque alegaban de que pues, el precio de las desaladoras era muy caro en relación al precio que pagaban por el trasvase y por lo tanto no les compensaba, por lo tanto pues era completamente rechazada. Sin embargo, el rechazo no es solamente al precio, el rechazo también es a nivel de, como yo digo, de un conflicto de paradigmas. Las desaladoras representan un recurso de una gestión, bueno, que también es de oferta porque en realidad se crea un recurso adicional, pero bueno, no es tan extractiva como una obra hidráulica o el abrir el caño y estar ahí. Entonces hay un conflicto entre dos formas de enfocar las cosas. El regante está acostumbrado a que el agua le llegue de un canal y extiende el regadío tal cual. Entonces es eso, una mezcla de precios, una mezcla de imposición y una mezcla de rechazo a nivel también a nivel cognitivo, lo que se dice, a nivel de ideas confrontacionales. Por lo tanto, el sistema de desaladoras pues desde su inicio estaba destinado al fracaso, porque precisamente no contaba con el apoyo de los que iban a ser sus usuarios principales. Y claro, está la fuerza, como decía Roberto, la fuerza detrás, que intenta poner el trasvase sobre todo. O sea, que el trasvase es la obra del siglo y el trasvase es el que tiene que seguir funcionando. Precisamente el Scratch, la fuerza que tiene es eso, es como llevarle el trasvase como su bandera, como las desaladoras estaban condenadas al fracaso. Deberíamos cortar, Alejandro Soledad, elegir vosotros, porque luego son las quejas a horario. Venga, una última. Según avanza el ciclo de conferencias, tengo cada vez más claro de que estamos ante un caso de corrupción y de Estado. Cada vez estoy más convencido de ello. Y por mucho que esa corrupción de Estado, no creo que la solución del problema sea más grave, o sea más difícil. Estoy con Roberto en que efectivamente este tipo de batallas siempre se han librado de abajo por arriba, nunca de arriba por abajo, porque es arriba es donde está la corrupción, ¿no? Y me gustaría siempre acabar pues, diciendo que sobre el pesimismo, pues hombre, yo en mi foro interno soy como las peras, ¿no? Dentro de todo, como las pepitas, negro, porque es lo que el resto me inunda de un vacío tremendo blanco, estoy totalmente en blanco. Pero por fuera tengo que dar una imagen verde, porque sería una esperanza. Bueno, yo solo quería despediros agradeciéndoos vuestra visita de hoy y deciros que a partir de ahora las dos últimas del año van a ser una cada mes, ¿vale? En vez de cada 2 meses como veníamos teniéndolas hasta ahora, habrá una la siguiente es el 30 de octubre, que hemos invitado a Lidia Aredillas Girola, que es jefa del Servicio de Estudios Ambientales de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
nos va a hablar sobre las experiencias en materia de restauración fluvial en la propia cuenca.